Una de las bases sobre la cual se monta todo el relato antisionista es la de presentar una suerte de historia sobre Medio Oriente que dice más o menos que antes de 1948, es decir, antes de la fundación del Estado de Israel, Medio Oriente era casi una panacea de coexistencia donde cristianos, musulmanes y judíos convivían pacíficamente hasta que en 1948 llegó el sionismo y eso trajo todos los problemas, desestabilizó la región, trajo conflictos y por tanto, como conclusión lógica que se desprende de este relato, habría que eliminar ese problema que se creó en 1948 según este relato, para poder volver a ese pasado armonioso y alegre y feliz que fue interrumpido por el sionismo. O sea, el relato antisionista parte de alguna forma de presentar a Israel como un error, como un ente extraño insertado en una región que hasta ese momento era pacífica, donde los niños cantaban, bailaban y se abrazaban, hasta que apareció el sionismo, un movimiento que es presentado como un supremacismo europeo, casi como un enclave yanqui, como una extensión del brazo imperialista occidental que destruyó esa armonía y esa alegría y puso fin a la paz no solamente en Palestina, sino en toda la región. O sea, debido a esto, los niños ya no cantan ni se abrazan, sino que gomera en mano luchan heroicamente contra judíos con tanques que los masacran cruelmente. Desde esta perspectiva, nada de lo que haga Israel está bien, porque su existencia misma es un problema y por tanto no existe solución posible que no sea su eliminación. Y el día que se produzca esa eliminación, los niños volverán a reír, volverán a cantar, volverán a abrazarse y todos volverán a ser felices para siempre. Este guión, si bien parece un relato infantil bastante cliché, es la columna vertebral del relato antisionista, el cual ha sido extraordinariamente hábil para instalarlo de alguna manera como sentido común a la hora de pensar el conflicto para muchísimas personas. O sea, de alguna manera han construido un mito de la Edad de Oro, ¿no? Se hacen referencias constantes a un pasado glorioso, un pasado de coexistencia y de paz, que fue interrumpido supuestamente por la llegada del sionismo. Pero este mito de esta supuesta época dorada es absolutamente histórico e ignora cientos de años de persecuciones, pogromos y masacres a comunidades judías en las tierras árabes e islámicas. Pero dado que el activismo anti-israelí hace referencias constantes a este supuesto pasado de coexistencia y armonía que ellos dicen existía antes del advenimiento del sionismo y el Estado de Israel, creo que es necesario hacer un breve recuento histórico de cómo era el trato a los judíos en las tierras árabes e islámicas antes de 1948. Muchas veces suele decirse que los judíos bajo el Islam estaban mejor que los judíos en tierras cristianas, lo cual es cierto por algunos periodos históricos, lo cual no significa que entonces los judíos bajo el Islam vivieran en una utopía de coexistencia y armonía. Lo cierto es que eran considerados ciudadanos de segunda clase, se los consideraba dhimis, que justamente significa esto, ser un ciudadano de segunda clase. No podían construir sinagogas, sufrían leyes discriminatorias, impuestos adicionales sobre ellos y muchísimos fueron asesinados, heridos o saqueados en pogromos. Sobran ejemplos. Pero bueno, voy a mencionar solo algunos de ellos. Por ejemplo, en el año 1066 en Granada se produjo un estallido contra los judíos, sus casas fueron saqueadas y todos excepto unos pocos que pudieron huir fueron asesinados. Lo mismo en Yemen, en la década de 1160, el gobernante de la época le dio a los judíos un ultimátum. Le dijo o se convertían al Islam o serían asesinados. Lo mismo hicieron los gobernantes en Marruecos a partir del año 1146. En el siglo XV, la población judía marroquí fue confinada a barrios segregados, que eran conocidos como melas, que estaban rodeados por murallas. En 1465, el Mela de Fez fue atacado, y esto resultó en el asesinato de la mayoría de los judíos, evento que se repetiría más tarde en el año 1912, cuando una turba asesinó allí a más de 50 judíos y saqueó sus casas y sus tiendas. También en 1517, poco después de que los turcos expulsaran a los mamelucos y tomaran el Levante durante la guerra otomano-mameluca, los judíos de Safed sufrieron un pogromo a manos de los soldados mamelucos en retirada. Ese mismo año, y también en el marco del enfrentamiento de los mamelucos con los nuevos gobernantes otomanos, la comunidad judía de Hebrón fue atacada.
Muchos fueron asesinados y sus hogares saqueados. En 1834, nuevamente en Safed, árabes locales llevaron a cabo un pogromo contra los judíos, que también se extendieron a otras ciudades como Ramla, Lod, Jaffa, Acre y Tiberias. El evento, que duró un mes, incluyó saqueos a gran escala, asesinatos, violaciones, destrucciones de hogares y sinagogas. Rollos de Torá fueron profanados, muchos judíos quedaron gravemente heridos y cientos huyeron de la ciudad. En 1840, los judíos de Damasco fueron acusados falsamente de haber asesinado a un monje cristiano y a su sirviente musulmán y de haber utilizado su sangre para hornear matzá. Varios judíos fueron arrestados y torturados para lograr extraerles una confesión entre comillas, e incluso uno se convirtió al Islam para poder salvar su vida. Hubo muchísimos otros pogromos, por ejemplo, en Siria, en Alepo en 1850 y en 1875, en Damasco en 1848 y en 1890, en el Líbano, en Egipto, por ejemplo, en el Cairo en 1844, en 1890. Podríamos mencionar muchos más, por ejemplo, en Marruecos entre 1864 y 1880 hubo una serie de pogromos contra los judíos de Marrakech que dejó cientos de muertos, y en 1907 hubo otro ataque en Casablanca en el que 30 judíos fueron asesinados y muchas mujeres fueron violadas. Y en 1941 tuvo lugar en Bagdad lo que se conoce como el Farhud, que fue un pogromo violento contra la población judía de esa ciudad. Más de 180 judíos fueron asesinados, muchos otros fueron heridos, sus hogares fueron saqueados, e incluso el evento impulsó una migración masiva de judíos iraquíes fuera del país. Por otro lado, también hubo revueltas violentas en la Palestina británica en 1920, 1921, 1929, 1933 y 1936. Con la intención expresa, como lo admitía el muftí de Jerusalén, que era un colaborador de Hitler, al-Husseini, de asesinar y expulsar a todos los judíos. Por ejemplo, en las revueltas de 1929, campesinos árabes armados se lanzaron contra poblaciones judías en Jerusalén y alrededores. El evento más violento de este pogromo tuvo lugar en Hebrón, donde 67 judíos fueron asesinados. Todos los judíos de esa ciudad, que llevaban siglos viviendo ahí, fueron asesinados o expulsados. Una verdadera limpieza étnica. También en Safed, unos 20 judíos fueron asesinados violentamente. Incluso en las revueltas de 1933, el clérigo Esedín al-Qassam llamó a la yihad contra los judíos y los británicos, y grupos de árabes respondieron a ese llamado y comenzaron a atacar a judíos a gran escala. Incluso esta situación forzó a los británicos a diseñar en su momento el Plan Peel para ver si podían solucionar de alguna manera la escalada violenta en el mandato. Entonces, muchos árabes locales lanzaron estas revueltas violentas inspirados mayormente en sus líderes, principalmente el muftí de Jerusalén, Husseini, que era, como decíamos, un colaborador de Hitler. Vale la pena expandir sobre él. Husseini quería extender la solución final a Palestina, fue agasajado incluso por Hitler y reclutó tropas para las SS entre los musulmanes bosnios. Incluso en 1943, en Berlín, pronunció un discurso que decía lo siguiente: los judíos han sido enemigos de los árabes y del Islam desde su aparición. Intentaron envenenar a los grandes y nobles profetas. Ellos los resistieron, fueron hostiles contra ellos. Este fue el caso durante 1300 años. Utilizaron su poder en las finanzas, la política y la prensa para este fin. Todos los árabes y musulmanes conocen el deseo judío de apoderarse de los lugares sagrados islámicos, como la mezquita de Al-Aqsa. Al mismo tiempo, Husseini mantuvo vínculos estrechos con jerarcas nazis y fue la principal figura islámica y musulmana al servicio del Reich. O sea, se ve claramente que decir que antes de 1948 existía una convivencia pacífica entre musulmanes y judíos es no solamente una afirmación ahistórica, sino una afirmación insultante para los judíos. La congresista palestino-americana Rashida Tlaib llegó a afirmar una vez incluso que los sobrevivientes del Holocausto eran recibidos con los brazos abiertos por los árabes en Palestina. Dijo lo siguiente: fueron mis antepasados, los palestinos, quienes perdieron su tierra y algunos perdieron la vida, su sustento, su dignidad humana, su existencia de alguna manera ha sido eliminada.
todo en nombre de tratar de crear un refugio seguro para los judíos después del Holocausto. Pero lo cierto es que el liderazgo árabe en Palestina hizo todo lo posible para presionar a los británicos, incluso mediante revueltas violentas, para que impidieran la entrada de judíos al mandato. Y esto no se detuvo con el Holocausto en marcha, sino que más bien se intensificó a partir de 1933 e incluso en 1936 tuvo un lugar una revuelta sumamente violenta que se cobró la vida de cientos de judíos, lo cual también buscaba incluso disuadir a otros para emigrar a Palestina. Husseini incluso en transmisiones de radio exhortaba a los árabes de Medio Oriente y el norte de África a matar a todos los judíos. Sin ir más lejos y como para que quede todavía más claro cómo era la convivencia intracomunitaria antes de la fundación de Israel, sirve una columna que en 1854 escribió Karl Marx para el New York Daily Tribune, en donde escribió lo siguiente: la población de Jerusalén asciende a unas 15.500 almas, de las cuales 4.000 son musulmanas y 8.000 judíos. Los musulmanes, que forman alrededor de una cuarta parte del total y que consisten en turcos, árabes y moros, son, por supuesto, los amos en todos los aspectos, ya que no se ven afectados en modo alguno por la debilidad de su gobierno en Constantinopla. Nada igual a la miseria y los sufrimientos de los judíos de Jerusalén, que habitan el barrio más inmundo de la ciudad, el barrio de suciedad, entre Sión y Moria, donde están situadas sus sinagogas. Son constante objeto de la opresión e intolerancia musulmana, insultados por los griegos, perseguidos por los latinos y viviendo solo de las escasas limosnas transmitidas por sus hermanos europeos. Tras el establecimiento del Estado de Israel, la violencia contra los judíos en el mundo islámico se intensificó. Por ejemplo, el 30 de noviembre de 1947, es decir, un día después de que se aprobara en la Asamblea General de Naciones Unidas el plan de partición para Palestina, estalló la violencia en Siria contra los judíos. En Alepo se quemaron tiendas, escuelas, sinagogas, orfanatos, clubes juveniles, hogares. Y 3 días después de esa votación también estallaron revueltas antijudías en Yemen. En Adén quemaron hasta la muerte a 75 judíos, incluidos niños, mujeres y ancianos. En junio de 1948, poco después del establecimiento de Israel y en medio de la primera guerra árabe-israelí, la guerra de independencia de Israel, se desataron revueltas antijudías en Marruecos y también en Damasco. La violencia se extendió rápidamente a todo el mundo árabe, al punto que a fines de 1940 y principios de 1950, más de 260.000 judíos se habían escapado de esos países, principalmente de Yemen, Irak y Libia. Para 1972, esta cifra ya había escalado a 600.000, y después de la revolución islámica en Irán y la caída del régimen del Shah y la instalación del régimen de los ayatolás, 70.000 judíos iraníes pasaron a engrosar aún más esa cifra. Para darles una idea de lo que fue este éxodo, expulsión de judíos del mundo árabe y musulmán, sirve los números de los judíos que había antes y los que hay ahora en esos países. Por ejemplo, antes de 1945 había 38.000 judíos en Libia. No quedó ninguno. En Argelia había 140.000. Quedan menos de 50. En Irak había unos 135.000. Quedan alrededor de 10. En Egipto había 75.000 judíos. Quedan 100. En 1948 había 20.000 judíos en el Líbano. Hoy hay alrededor de 100. En Túnez, 105.000. Hoy hay 1.000. En Afganistán había 5.000 judíos. Hoy no queda ninguno. Hasta la década del 60, alrededor de 1 millón de judíos vivían en el mundo árabe musulmán. Algunas de esas comunidades llevaban más de 2.000 años viviendo en esos países. Quedaron 15.000. Por ejemplo, en El Cairo, las embajadas de Suiza, Alemania, Canadá, Holanda, Corea del Sur y Pakistán ocupan casas robadas a judíos expulsados. Situaciones similares hay en otros países árabes. Esta limpieza étnica de cientos de miles de judíos, esta confiscación de sus propiedades que fue sistemática y brutal, sin provocación alguna, contrasta completamente con Israel, que es el único país de la región en donde judíos y árabes conviven en paz. De hecho, la población árabe, si se compara cuánto era la población árabe en el mandato británico y cuánto es hoy, se ha multiplicado considerablemente. Sin embargo, el antisionismo denuncia a Israel como el país que lleva adelante una limpieza étnica,
mientras que busca retratarlo como un país colonial europeo, ignorando por completo que gran parte de su población desciende de todos estos judíos que fueron expulsados de otros países del Medio Oriente. O sea, esta narrativa revisionista del conflicto y de la región busca presentar a Israel como un país colonial cuando era el campo de refugiados más grande de la región casi, o sea, que fue el refugio seguro para cientos de miles de personas expulsadas y cientos de miles de personas que llevaban siglos viviendo en esa región. Los judíos no son colonos en Israel ni invasores en el Medio Oriente, son un pueblo originario que mantuvo sus vínculos étnicos, religiosos y culturales con esa tierra incluso desde lejos durante miles de años. O sea, para resumir, la vida de los judíos en el mundo árabe siempre fue, en el mejor de los casos, la de un ciudadano de segunda clase que sufría con frecuencia pogromos, violencia y saqueo de sus propiedades. O sea, la creación de Israel simplemente sirvió de excusa para intensificar una violencia que ya existía. Pero la diferencia es que esos judíos ahora tenían un lugar seguro a donde ir.